Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver el mapeo de mercado. Cómo realmente mapear de manera correcta para identificar cuando hay rompimientos, cuando el precio liquida, cuando hay falsos rompimientos, etcétera. Así que presta mucha atención porque lo que te voy a mostrar a continuación literalmente te va a ayudar a entender demasiado una estructura de mercado. Como bien sabemos o conocemos, una vela se compone, vamos a dibujarla por acá. Vamos a dibujar esta vela bajista, ya que está un poco roja, bueno, está rosada. Y vamos a eliminar, a dibujar las partes de su vela, ¿no? Está compuesta por una mecha, o una wick, o un pabilo, como le quieras llamar. Aquí está wick, pabilo o mecha, llamémoslo wick. Vamos a bajar la intensidad a esto y a esto. ¿Ok? Esto se le conoce como, si es una vela bajista, pues esto se le conoce como apertura. Acuérdate que las velas bajistas aperturan en la parte superior y su cierre está en la parte inferior, o sea, aquí. Este es el cierre de la vela y este es su cuerpo, el cilindro, la vela, como le quieras llamar. ¿Ok? Cuerpo. Ahí está. Cuando nosotros tenemos un componente de esta vela, tenemos que aprender a leerla, porque es que una vela nos da mucha información, tanto en su apertura como en su cierre, si es una vela que envuelve, si es una vela con potencia, si es una vela que me hace absorciones, que me deja wicks, etcétera. Tenemos que aprender a leer el comportamiento de las velas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un mapeo, es como si tuviésemos una ruta, es como, a ver, si tuviésemos un mapa y en el mapa, encontramos en el mapa que hay varias rutas, que hay varios caminos, que está el camino derecho y luego hay una curva, o que también hay una ruta hacia la parte derecha y hay que bajar la montaña y hay que volver a subir y cruzar y volver a subir para llegar a su fin. O que tenemos otra ruta por la izquierda, pero hay que dar un poco de vueltas, se nos hace un poco más larga y nos lleva a desvíos y a vueltas hasta llegar a la ruta. Y a la final tenemos una ruta que es la más corta en sí y más fácil de recorrer. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros con el mapeo. Vamos a tener un mapa donde ese mapa literalmente nos va a mostrar los caminos que hay recorridos y cuál es el más fácil. En este ejemplo, el del centro es el más sencillo. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros con el mapeo, detectar cuál es el camino más sencillo, más fácil de llegar, el más ligero. Así que préstame mucha atención. Hay varias formas de mapear el precio. De hecho te puedo enseñar 3 si quieres, pero te voy a enseñar exactamente el mapeo que yo utilizo para tener los mejores resultados, para identificar si ya hay un rompimiento, si hay un falso rompimiento, si hay una toma de liquidez, etcétera. Así que bueno, sabiendo esto, quiero que me prestes mucha atención. Cuando nosotros hablamos de una estructura alcista, vamos a hacerlo alcista, vamos a poner estas velas, simulemos que son velas alcistas, vamos a duplicarlas. Obviamente las velas alcistas también tienen devoluciones. Vamos a poner esto de color rojo. Ok. Y luego vuelve a tener una vela de este tamaño. Y acá tenemos, digamos que tenemos una wick. Y por acá obviamente esas también nos dejan que wicks, que subidita, cosas así. Ok. Simulemos que estas son las velas del mercado real. ¿Listo? Y nuevamente tenemos por aquí otra vela y otra vela. Pero entonces teníamos en nuestro mapa, en nuestro radar, marcado que este era el punto de partida, el punto mínimo más bajo que tuvo el precio. Y luego tuvo un máximo. Y aquí se armó una estructura, porque teníamos una estructura en formación, mínimo, máximo, e hizo una devolución más abajo del 50%, que está súper bien. Y luego de eso el precio me generó una nueva estructura al alza. Entonces aquí
tenemos ubicado nuestro máximo y lo que tenemos que hacer es extender la línea y hacernos la siguiente pregunta. El precio superó el máximo con 2 cuervos por encima. 1, 2, no superó. 3, esta superó, cerró arriba, pero solo hay un cierre. O sea que en este cuento falta algo más. Luego de eso, yo tengo una vela que aperturó alcista, pero luego se convirtió bajista. O sea, la vela sube, baja, me genera una absorción, ¿cierto? Y termina algo así, una vela bajista. Entonces, si extendemos la línea, pregunta, ¿hay 2 o más velas que superen el máximo anterior? Entonces, esta vela es alcista y cerró por encima. Una vela ha cerrado. Esta vela es bajista y su cierre es en la parte inferior, pero cerró por encima del máximo. O sea, acá hay 2 cierres completamente validados, por lo cual esto es un mapeo de mercado para saber si rompe realmente o simplemente es un falso rompimiento, y ya podemos identificar si esto es un break of structure. ¿Ok? Entonces recuerda, para mapear el precio tenemos que, número 1, identificar dónde estamos ubicados, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, la devolución, y si la nueva estructura me supera como mínimo con 2 cuerpos que cierren por encima, es contado como una estructura válida. ¿Ok? Es un mapeo evidente donde ya notamos un rompimiento alcista. ¿Listo? Ahora, teniendo una nueva estructura, debemos marcar el mínimo, ¿sí o no? Y el máximo. Probablemente aquí el precio ya empieza a caer y empieza a hacer su evolución y tiene uno que otro movimiento alcista y luego sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y luego me hace algo como esto. Listo. Entonces tenemos un mínimo que aparentemente está siendo superado. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente hay un rompimiento bajista? Averigüémoslo. La vela 1 ha cerrado por debajo o por encima. Acuérdense que las velas bajistas aperturan en la parte inferior y cierran en la parte superior. O sea, esta vela ha superado ese nivel, lo ha roto, ha hecho el cierre por debajo del nivel. Ahora, pregunta, ¿esta vela alcista cerró por debajo? Recuerda que las velas alcistas abren en la parte inferior y su cierre es en la parte superior. Cerró por encima del nivel, por lo cual esto no es un rompimiento validado. Y si tú no caes en cuenta, puedes creer que acá hay un rompimiento y el precio simplemente hace una continuidad y rompe al alza. ¿Ok? Entonces siempre tienes que tener muy presente el mapeo del mercado para entender un poco de la estructura. Miremos esto un poco en el gráfico. Vamos a mirarlo en el mercado de los índices sintéticos. Vamos a poner acá una hora. Vámonos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Listo. Acá estamos. Tenemos un mínimo que hace un máximo que genera un rompimiento, ¿cierto? Nuevamente tenemos un mínimo. Entonces ubicamos el máximo de esta estructura, que es este completo. Ok. Esto hace una devolución y extendámoslo un poco. Esto genera rompimiento. Yo solamente veo 1 y 2. Sí, acá hay 2 cierres de velas por encima de este nivel, lo cual esto es un rompimiento a la baja, me genera una zona de oferta y esto es lo que ocasiona. Viene el precio a la zona de oferta, se niega a romper el máximo. Ven que no hay rompimientos en la parte alcista. Hubo rompimiento en la parte inferior, acá sí rompe,
pero acá no rompe. Miren, superas con wicks, no hay cierre de vela por encima. Por esa razón el precio interactúa de manera bajista. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que el precio nuevamente genere un rompimiento, que lo hizo acá. Nuevamente tenemos un nuevo mínimo, que es el generador de la estructura, que genera un break of structure. ¿Listo? Tenemos una devolución, un nuevo mínimo. ¿Y por qué es un nuevo mínimo? Porque genera una estructura que genera un rompimiento. ¿Ok? Ahora esta es mi nueva estructura, pero ¿qué sucedió? El precio lo rompe hacia abajo su mínimo, superando con más de 2 velas, es evidente. Vamos a correr esto hacia la derecha. Ok, entonces decíamos que esta era la última estructura alcista, la cual fue superada, y ahora tenemos un máximo, un mínimo completamente bajista. Por esta razón tenemos una zona de oferta creada, viene el precio a la zona de oferta y hace una continuidad bajista, porque el cierre fue por debajo y no fue por arriba. Por eso es muy importante entender el mapeo, y así puedes tener una dirección más clara del precio. Espero que estos ejercicios te hayan gustado y nos vemos en una próxima ocasión.